Bueno, pues buenas tardes y, como siempre, muchas gracias por su presencia en esta rueda de prensa. En primer lugar, trasladar nuestro pésame a las familias que han perdido a alguna persona, tanto en Andalucía como en Castilla-La Mancha, como en la Comunidad Valenciana. Nuestro pensamiento, desde luego, está con ellos en estos momentos de dolor por las pérdidas de vidas humanas y también, por supuesto, por los daños materiales que tardaremos tiempo, desgraciadamente, en poder recuperar. Parece que no es el momento de confrontaciones, no es el momento de broncas, no es el momento, pero la vida sigue y nuestros paisanos en Extremadura han vuelto a su trabajo también, y nosotros también en este Parlamento tenemos que volver a hablar de los problemas de Extremadura, de los problemas de los extremeños, de los problemas de las extremeñas, y así haremos en el próximo pleno. Antes de entrar al pleno, no sin antes manifestar varias cuestiones relativas a la Dana. En primer lugar, nuestro inmenso agradecimiento a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero también a los empleados públicos y, por supuesto, a la sociedad civil por todo el esfuerzo que se está dedicando. Queremos condenar los acontecimientos acontecidos el pasado domingo en Paiporta contra esas manifestaciones violentas contra los reyes de España y contra el presidente de España, Pedro Sánchez. Entendemos la indignación de la gente en estos duros momentos, pero la violencia nunca puede ser la respuesta a estos hechos acontecidos, y desde luego no puede suceder que algunos se aprovechen del dolor ajeno para intentar causar todavía más daño a la comunidad valenciana. Nosotros no vamos a utilizar en el próximo pleno esta tragedia, y lo que sí deseamos y confiamos es que el análisis de todo lo sucedido se haga desde el sosiego, desde que las cosas se reposen, perdón que no me salía el verbo, lo siento, desde el reposo, desde el sosiego. Una vez que todo esto pase, que se hagan los análisis que sean necesarios para depurar las responsabilidades, pero pensamos que ahora no es ese momento. Tras esta tragedia, durante esta tragedia, de nuevo, como ocurrió en la pandemia de la COVID-19, se va a poner más de manifiesto que nunca la necesidad de velar por la salud mental. Por eso nosotros ya teníamos previsto que en el próximo pleno vamos a traer a comparecer a la consejera de Salud y Servicios Sociales, a petición del Grupo Socialista, para hablar precisamente de salud mental. Un tema que no se ha debatido, del que no se ha hablado en esta Cámara y que es tremendamente importante en esta sociedad, ¿no? Por eso les vamos a proponer al Partido Popular y al resto de los grupos que están presentes en el Parlamento de Extremadura la creación de una mesa de diálogo sobre salud mental, una mesa de diálogo en la que estén representadas las organizaciones que tienen algo que decir respecto a este tema, pero también los representantes políticos, por supuesto los profesionales y quien el Gobierno estime oportuno. Si hay un sector de la población que nos preocupa fundamentalmente por la salud mental, son nuestros jóvenes, son nuestros niños, y los datos no pueden pasar desapercibidos. Esa cifra de 341 suicidios en el año 2022 entre los menores y mayores de 15 a 29 años debe ser un motivo para hacernos reflexionar, y eso es precisamente lo que queremos hacer con esta comparecencia el próximo jueves. Los jóvenes nos preocupan y pensamos que los jóvenes son uno de los colectivos olvidados por el Gobierno de la señora Guardiola. Por eso vamos a traer una iniciativa para debatir, para hablar sobre cuestiones, sobre problemas de nuestros jóvenes, como son la vivienda, del que ya venimos avisando en reiteradas ocasiones de la problemática que tienen nuestros jóvenes y que puede ser una causa para que jóvenes abandonen Extremadura por los precios prohibitivos de los alquileres en ciudades como en Cáceres. Queremos hablar de emancipación y esa tasa de emancipación en Extremadura de los jóvenes, que es del 13,6%, una de las tasas más bajas de Extremadura, y además que ha empeorado en los apenas 15 meses de gobierno del Partido Popular de la señora Guardiola. También queremos hablar, por supuesto, de ocio, de empleo para nuestros jóvenes. En el tema de las preguntas al Gobierno, queremos destacar una de las 3 preguntas que vamos a efectuar, que es la relativa a la ausencia de negociación del Gobierno de la señora Guardiola con las centrales sindicales. El último ejemplo se produjo además en el transcurso del último pleno, hace apenas 10 días, cuando la consejera de Educación anunciaba
que iba a convocar oposiciones de secundaria sin negociar, repito, con las organizaciones sindicales, con los representantes de los trabajadores y de las trabajadoras. Volvemos a la incertidumbre, volvemos a la indefensión de los opositores, que ya ocurrió en el gobierno del señor Monago en la legislatura 11-15, en la que los opositores no tenían un calendario fiable, un calendario seguro acerca de qué convocatoria se iba a producir año tras año, si primaria o secundaria. Esto saben ustedes que genera una gran inseguridad en nuestros profesores, en nuestros docentes, y le vamos a preguntar a qué obedece esta ausencia de negociación. Sabemos que hay especialidades de secundaria que no tienen bolsa de empleo. Lo curioso es que estas especialidades no son convocadas en esta convocatoria. Son las mismas que la señora Guardiola en su visita a la Moncloa exigía al presidente Pedro Sánchez que le suprimiera el máster para acceder a impartir estas enseñanzas. Sin embargo, cuando la señora Guardiola tiene que resolver los problemas en Extremadura, carece de todo tipo de solución y, como digo, no convoca estas plazas en la convocatoria de oposiciones de secundaria. No tenemos soluciones para los problemas y Extremadura, desgraciadamente, y hago la tercera reflexión de esta comparecencia, que es sobre los datos de las cifras de desempleo en Extremadura. Repito, no tenemos soluciones y, desgraciadamente, cuando España lidera el crecimiento de empleo en la Unión Europea con una tasa del 8%, desgraciadamente Extremadura sigue sin converger con esos datos y, lamentablemente, la ausencia de políticas activas de empleo útiles en Extremadura hacen que nuestras cifras, nuestros datos de empleo no sean tan positivos como los de otras partes del país. En Extremadura hoy 9 de cada 10 nuevos parados son mujeres. El paro en Extremadura tiene rostro femenino, precisamente uno de los problemas que decían que iban a atajar. Pero es que también, desgraciadamente, 8 de cada 10 empleos perdidos en Extremadura lo hacen en menores de 35 años. Es decir, nuestros jóvenes vuelven a ser los máximos damnificados de la ausencia de políticas activas de empleo del gobierno de la señora Guardiola. Justo lo contrario a lo que ocurre en la política nacional, donde son las mujeres y los jóvenes los que lideran esas cifras de empleo y también las contrataciones indefinidas. No conseguimos converger, repito, y eso a pesar de tener un fantástico escenario económico a nivel de España. Es una pena que no se aprovechen estas oportunidades. Por eso termino exigiéndole a la señora Guardiola la presentación urgente de los presupuestos en Extremadura, los presupuestos en esta Cámara. Llevamos ya 2 semanas perdidas que lo único que hacen es generar más desempleo entre los jóvenes y entre las mujeres, impidiendo, como he dicho, la convergencia de las cifras con el resto de España. Esperemos y confiemos en que esos presupuestos sean presentados lo antes posible para poder ser enmendados y mejorados por parte de la oposición en la Cámara, aquí en el Parlamento de Extremadura. Si tienen alguna pregunta. Nuestras propuestas debían estar estudiadas hace mucho tiempo, porque nosotros fuimos el único partido que presentó propuestas desde la primera reunión. Y si ustedes recuerdan, a nuestras propuestas se nos dijo que no, sin apenas reflexión. Se dijo que la política fiscal no iba a modificarse, que se iban a garantizar los presupuestos a las grandes fortunas y, en cambio, no se iba a garantizar una fiscalidad más justa para las clases medias. Y se nos dijo que no a ese plan de vivienda, se nos dijo que no a no destinar más del 30% de los ingresos de una familia a los gastos de hipoteca, a los gastos de alquiler y a los suministros básicos. Se nos dijo que no a un pacto para llegar a acuerdos en infraestructuras viarias, educativas, hidráulicas y sanitarias. Se nos dijo a todo que no, sin estudiar. Yo creo que nunca tuvieron ninguna voluntad de llegar a ningún acuerdo con el Partido Socialista. Su socio prioritario era Vox, sigue siendo Vox. No les interesa decir que es Vox, no sabemos por qué. Lo que sí sabemos es que los extremeños y las extremeñas a día de hoy desconocemos cuáles son las propuestas de Vox y si van a ser aceptadas o no van a ser aceptadas por el Partido Popular. Desgraciadamente, las nuestras fueron desestimadas, repito, sin apenas reflexión. Pues muchas gracias.